Quique Maestre, ¿cómo estás? Bien, pues terminando una jornada de entrenamiento y... Con los pequeñitos en este caso, ¿no? Sí, con los más chiquitines. Yo desde hace años ya lo que me dedico es exclusivamente a lo que es la escuela y dentro de la escuela al grupo de los más pequeñitos. Creo que es una labor muy importante y muy interesante y para mí en este momento es muy divertida. Hablemos de los derbis de antes, de cómo era el balonmano antes en esos partidos Elda-Petrel, Petrel-Elda. ¿Cómo se vivían entonces, Quique? Bueno, yo los recuerdos míos desde principios de los 80, sobre todo, era la pasión pura. La pasión pura de esos primeros partidos después de nosotros conseguir, la gente de mi época, después de conseguir subir a la Primera Nacional de entonces, pues vamos, los derbis que yo recuerdo eran increíbles. O sea, es que yo creo que tanto Elda como Petrel se revolucionaba para ese día. En la antigua pista de madera no cabía ni un alma, ni un alfiler. O sea, los primeros años es que no cabía ni un alfiler. Era increíble cómo se podía meter allí tanta gente y con qué pasión se vivía, con qué pasión se vivía. Era increíble. No hacía falta ni jugar, simplemente era estar allí. Estar allí, con eso ya sabías lo que era el balonmano en esencia pura. Y aquí en Petrel, cuando se inaugura el pabellón, estamos aquí justamente detrás del pabellón, la pista anexa del Gedeón Isaías Guardiola Villaplana. Aquí nos comentaba Juanjo que Petrel tenía entonces 700, 800 abonados o más. Sí, en los primeros años, cuando se construyó el pabellón, había unas gradas supletorias que se sacaban en los partidos, sobre todo claro, en los partidos del derbi, y lo mismo. Yo recuerdo, aparte de estar con las gradas supletorias llenas, tener que poner vallitas para poder sentar a todos los niños, a toda la gente que iba viniendo, porque el pabellón se quedaba pequeño. O sea, el pabellón, con todas sus gradas supletorias y todas, se quedaba pequeño en todos los derbis, pero igual que se quedaba la pista de Elda. Es que yo creo que el recinto que hubiéramos tenido de calidad en esa época se hubiera llenado seguro. ¿Y tu experiencia personal en esos derbis, cómo la recuerdas? Bueno, yo creo que más que lo que es el partido en sí, yo lo que más recuerdo era la convivencia y el ganar o perder, lo bien que lo pasabas si ganabas, el pequeño dolor que se te quedaba por haber perdido, porque allí, pues claro, en esos primeros años, pues perdías y ganabas, como siempre. Quizás lo que más recuerdas son los 2 primeros años que se jugaba en Elda, en Petrel no estaba aún el pabellón, y claro, se ganó, porque en esos 2 años creo que los 2 equipos quedamos a la par, ganábamos uno y perdíamos otro. Pues bueno, quizás el ganar la primera vez que jugabas en Elda y contra Elda y ganabas, yo creo que era la mayor satisfacción que podía tener un jugador de balonmano de esa época, pero vamos, se vivía como lo que es, con mucha pasión y con disfrutar. La gente te reconocía por las calles, yo creo que en los 2 pueblos se vivía muy de cerca el balonmano, quizás porque en esa época, yo qué sé, quizás en Petrel el balonmano aglutinaba mucho, sin duda no habían tantas cosas, estaba el balonmano en Petrel, en Elda estaba el balonmano y el eldense. Fútbol y poco más. Y entonces claro, la gente, el espectáculo deportivo le gustaba de los domingos por la mañana. Y la rivalidad, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? La rivalidad. Y bien dices, los domingos por la mañana, porque siempre se jugaba domingo por la mañana. Mucha gente decía... hay mucha gente que decía, voy a misa y luego al balonmano. Exactamente, vamos, era una cosa, era lo habitual, o sea, la gente salía no a la sábado calle, tarde, sino domingo por la mañana. Domingo por la mañana, también cuando se hace aquí el pabellón o cuando está en Elda, la gente de Elda podía ir andando. Yo recuerdo los primeros años que incluso la caja de crédito creo que llegó a fletar autobuses, los autobuses de línea que hacían el recorrido, los famosos azules, el autobús azul que hacía el recorrido de Elda Petrel, creo que llegó la misma caja de crédito a ponerlos gratuitos para que la gente pudiera bajar a Elda en esos partidos. Vamos, que era una cosa era muy emocionante. Quique, déjame que te ponga en un pequeño aprieto. Jugadores de Elda de la época que más te impresionaron. Hombre, yo creo, no sé, yo recuerdo mucho a Requena. Pepe Requena. Isidro también. Isidro Rico, por supuesto. Me une una buena amistad con Pepe Requena también, con los años. Por supuesto, te vas haciendo con la gente que hemos amado, que amamos el balonmano, pues siempre te unen cosas. Después me acuerdo mucho de Mostazo, de Calvo. Es que 2 zurdos tenía el Elda, Antonio García Calvo y Jaime Mostazo. Qué dos zurdos tenía, eran impresionantes, es verdad. La verdad es que tuvimos buenos equipos en esa época, los 2 equipos. Hablamos con Juanjo que si hubieran estado unidos en un solo equipo, decía Juanjo, hubieran estado en la Liga Sobal seguro. Puede ser. Eso siempre, yo creo que todos los jugadores de balonmano de la zona lo hemos pensado. Siempre hemos pensado que qué equipos hubieran podido salir
si De la unión de ambos, De la ¿verdad? unión de ambos, pero bueno, a lo mejor eso le hubiera quitado la salsa a otra cosa, ¿no? ¿Sabes? Yo ahí nunca... deportivamente, o sea, lo que es técnicamente, sin dudamente hubiera sido muy interesante, pero yo también, yo creo que deportivamente hubiera perdido el interés que despierta el balonmano a veces. ¿Y del Petrel de entonces? Bueno, ¿A quién recordamos? Bueno, no Los sé. hermanos Morán, por ejemplo. A ver, Paco, tú te refieres a Paco. Yo voy a ponerte más antiguo aún, y yo creo Vale, que vale. en los primeros años, a mi amigo de toda la vida, Juanjo, por supuesto, a Pepito, un zurdo también que teníamos nosotros de muchísima calidad, Pitiu, que le llamábamos todos, Chanan, Por Luis supuesto. Poveda, el presidente del Lanzador nuestro club, impenitente total, ¿verdad? un gran lanzador en su época, no sé, Ribelles, el hermano de Juanjo, Jesús. en los Correcto, primeros Jesús años Maestro, por favor, por Era el supuesto. maestro, para nosotros era el maestro. Era un maestro Maestro auténtico, con ¿no? apellido, y maestro porque yo creo que era una de las personas que más nos enseñaba de verlo jugar y de ver con la dedicación que le ponía a los entrenamientos, lo que siempre nos estaba enseñando a los más jóvenes. No sé, yo creo que ahí todos, Ribelles, Gaby, yo creo que para mí es la época que lo pasábamos tan bien, que yo creo que todos los que hemos jugado en esa época, los que hemos tenido hijos después, hemos querido que jueguen a balonmano y que disfruten como nosotros. Yo he tenido esa suerte de tener un A tu hijo en este caso. que le gustó el balonmano y que hasta que dejó de jugar, pues, a mí me daba mucha tranquilidad que mi hijo jugara balonmano. Oye, háblame algo de los hermanos Morán, de Paco, que se Bien. hizo un Petrerí más, desde Sí, sí, luego, sí, un petrense después más, desde luego. Paco con ya el- luego José Luis, Carlos. Paco, por ejemplo, ya vino un poquito ya, o sea, vino a los Más 2 avanzado. años, más avanzado, pero bueno, él por motivos de trabajo llegó a recalar en Petrel, aparte de que nos unía, tenemos un lazo familiar, claro, Paco y yo somos familia, y a ver, el primer recuerdo que tengo yo de Paco es de jugar contra él, con juveniles, en juvenil, de jugar Petrel contra el Calpisa, él jugaba en el Calpisa donde jugaba Paco, mi primo Paco Morán, donde jugaba Mazorra, donde jugaba Melo, y al poco tiempo, pues, por estos motivos familiares o por cualquier motivo, él recaló en Petrel y se convirtió en un Petrelimar, desde luego, tanto en fiestas de trabajo moros y como en cristianos, fiestas, en como todo, ¿no? En Él deporte, es- en todo, ¿no? Él es petolanco de corazón total, eso está claro. Y vamos, y Paco, pues, llegó aquí a jugar prácticamente toda la familia. Paco, su hermano Carlos, su hermano José Luis, y fue cuando vino Alejandro, el entrenador. El gran Alejandro Hernández. El primer entrenador que tuvimos en primera división fue Lino. Lino, por Vila. supuesto, claro que Lino sí, hay que Vila fue el destacarlo. primer entrenador que, bueno, yo creo que para todos los que hemos jugado ¿Era de en esa Ibi? época- ¿Era de Ibi? No, él era de Estaba- Castilla. Él era de Ah, vale, de vale, yo Castilla. pensaba que tenía relación con Ibi. Ibi era por el trabajo. Ah, vale, Él vale, trabajaba vale, en Ibi correcto. Y Correcto. llegó estuvo aquí los primeros años, estuvo el año del ascenso, el año anterior, o sea, estuvo 4 o 5 años entrando, y yo creo que el recuerdo que tenemos de él es también excepcional. Y luego Alejandro. Y luego ya entró Alejandro. Nada, pues esos años también, la verdad es que ahí hubieron equipos de mucha calidad, tanto en Ela como en Petrel, ¿eh? Ahí hubieron equipos con grandes jugadores de Alicante que jugaban en los dos clubes. La verdad es que siempre podemos decir que los derbis, el de Petrel, nadie ha pensado nunca, yo creo que nunca hemos, que si tú estás en una categoría, que si yo he jugado tal, si tengo más equipos, si tengo menos equipos, creo que cuando llega ese partido todo eso desaparece y simplemente está el que va a jugar contra los del pueblo vecino. Y toda la semana se vivía, Y ¿no? toda la Toda la semana semana, sí. previa, todos los días La previos sema- al partido, La al semana domingo. previa era increíble, pero increíble en los dos pueblos, yo es que estoy seguro, es que gente que te conocía, que te veía y que ahora esta semana es el partido, venga, vamos, bueno, lo típico, ¿no? Las frases típicas, a ver si ganamos a los vecinos, y es que lo estabas esperando, Y no sé si, bueno, hay anécdotas. Alguna anécdota, por favor, Quique. Mira, una de las anécdotas que seguramente y mis amigos se acordarán siempre es que yo recuerdo que ganar ese partido significaba salir por la tarde en domingo puesto de traje y corbata. Vamos, eso seguro que más de uno lo recordará. Nos juntábamos cuando habíamos ganado ese partido, ya se comía en casa o con los, y después por la tarde tomando el café. Era como un ritual, ¿no? Llegábamos a ponernos traje y la corbata porque era una celebración, y que nosotros nos lo tomamos muy como lo que era el deporte del pueblo, era una cosa que era muy representativa y había que hacerlo, había que disfrutarlo todo, el partido y después del partido.
El Tapia es muy grande y el gran sueño de Sergio Rubio es alguna vez llenarlo, pero no hemos conseguido nunca llenar el Tapia. Evidentemente su aforo es bastante superior al del pabellón Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana, que bueno, en los últimos años siempre se ha llenado, y más al no tener las supletorias todavía es más fácil con este superclásico. El de Petrel, superclásico ya del siglo XXI. Claro, claro, mira que ya llevaremos años de esos. Sí, está claro, el Rafael Tapia es más grande. También yo creo que está el inconveniente de la distancia. O sea, yo tengo claro que tener que coger ya el vehículo para desplazarte, pues siempre va a cortar. No era como antes, no era ni como mucho antes, menos. claro, que es lo que he dicho yo. Tú Subía gente aquí andando, claro, y bajaba gente andando, a lo mejor a Elda, por si, supuesto. Si yo recuerdo de haber bajado a Elda a ver partidos, ¿sabes? Bajar a Elda a ver partidos antes incluso del Petel, de bajar a la pista. Bueno, creo que la primera vez que vi un partido con el Pizarro, en la pista, en lo que es la pista de madera, correcto, era de cemento aún. Correcto. Yo, vamos, estoy seguro que... Y bajabas a ver al Pizarro y todo bajábamos, entonces. claro que bajamos. Los que íbamos al instituto y teníamos la suerte de tener a Laureano Hombre, el gran Laureano, por de Dios. profesor, era casi obligado ir a verlo jugar. Era casi obligado. Pero sí, yo creo que una de las cosas que influye es la distancia. Quique, un placer. Seguiríamos hablando muchísimo tiempo contigo. Es un placer saludarte siempre, y sobre todo muchísimas gracias por habernos contado estas historias inolvidables de los derbis Elda-Petrel, Petrel-Elda. Muchas gracias. Gracias a vosotros.